de Israel, cuando Dios empieza a trabajar con aquel pueblo, lo primero que le dice es que yo quiero tener un pueblo diferente de los demás pueblos de la tierra. Y les empieza a dar los reglamentos y le dice, quiero tener un pueblo de sacerdotes. Y el pueblo dijo amén. Y el Señor dice, quiero tener un pueblo de gente santa. Y el pueblo dijo amén, lo podemos hacer. Entonces quiero que sean diferentes de todos los demás pueblos de la tierra. Entonces el anhelo de Dios es tener un pueblo especial, un pueblo diferente. Pero para poder ser un pueblo diferente hay que tomar actitudes. Entonces el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, el apóstol Pablo dice, bueno, Jesús siendo Dios, tenía un proyecto y era descender. Descender significa bajar, descender significa ponerse hasta abajo, descender es humillarse. Entonces, siendo Dios, dice, bueno, la actitud que él tomó era descender. Vamos a ponerlo aquí de esta manera vamos a ponerlo de esta manera. Descendió a la tierra con mucha imaginación. Descendió a la tierra, descendió al vientre de María y nació. O sea, descensos, 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 descensos. Y más adelante desciende a las profundidades de la tierra. Desciende a las profundidades de la tierra. Descender aún más bajo. Pero el descender nos va a traer bendición. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese, todos los pasos que la vida de Jesús nos enseña. Más adelante vamos a ver los versos en donde Jesús se planta y dice, aprendan de mí. Entonces, pero para poder decir él, aprendan de mí, quiere decir, yo ya les dejé el legado, yo ya les dejé la escuela, ¿qué hay que aprender? Entonces, mire esto precioso. Verso 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Creo que alguien iba a decir algo. ¿No? ¿O escuché algo? No, ok. Entonces, fíjese, ¿hasta dónde llega el verso 9? Por lo cual, aquí viene la recompensa. O sea, el descender, acá yo le puse de esta manera, descender, pero es bajar. El descender te va a llevar a un nivel. Entonces, del verso 5 al 8, dice que llegó hasta la culminación, la muerte de cruz. Pero en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque nosotros no sabemos de memoria esto y declaramos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso sí lo declaramos. Pero para poder declarar eso, Él nos enseñó todo lo que hizo. ¿Cuántos van siguiendo? Entonces, para nosotros este año, cada uno de nosotros, pues vamos a aprender de Jesús.
Y vamos a aprender de Jesús, número 1, para poder aprender en qué podemos descender o en qué debemos descender. Pero vamos, siguiente, hijo, por favor. Pasa a la siguiente, después vamos a ir poco a poco. Entonces el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la invitación es para todos. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es sentir? O sea, ¿por qué nos invitan? ¿Qué es sentir? ¿Por qué? Por ejemplo, porque para nosotros sentir es, es que no siento nada. No. Entonces, siguiente, hazle clic, hijo, hazle clic. Solo hazle clic. La palabra sentir, síguele haciendo clic. La palabra sentir, ¿qué es la palabra? Entonces la palabra 54:26, froneo, dice ejercitar la mente, tener un sentimiento o opinión. Primero es ejercitar la mente. Ahora, haya pues en vosotros, vamos a poner acá, haya pues en vosotros. Este sentir. Ok. Es una invitación. Pero la palabra sentir es ejercitar la mente. Ahora regrésame a Filipenses, creo que es la segunda. Y vamos a trabajar acá es, sentir es ejercitar, número 1, ejercitar la mente. ¿Ejercitar la mente para qué? Otra vez, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿En qué tenemos que ejercitar la mente? En no aferrarnos a muchas cosas, ejercitar la mente en poder. ¿Cuántos creen de los que estamos acá creemos que podemos llegar a un nivel en el cual podamos decir, como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí? Porque el apóstol Pablo lo enseña y él lo escribe, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo decía, si ustedes imitan a Cristo, me imitan a mí, están imitando a Cristo. Entonces él llegó a un nivel en donde lo mismo que él escribe, él tuvo que aprender a descender o a despojarse de. Entonces hay cosas que tenemos que despojarnos o aprender a descender. Para poder aprender a descender o para poder tener un nivel en el cual podamos decir, hermano, mire, terminando el 2020, podemos decir, hermano, mire, ¿quiere imitar a Cristo? Imíteme a mí. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí esto, ya hice esto, ya hice lo otro y creo con todo mi corazón que puedo seguir las pisadas del maestro. Entonces, ¿qué es sentir? Número 1, ejercitar la mente. ¿Para qué? Para poder descender, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro, no sé si me va siguiendo, pero tiene que ser aquí. Por ejemplo, ¿cuántos queremos llegar a un nivel de humildad? O sea, que trabajemos la humildad. Porque quizá en la mente, no, pues no, el pastor no es humilde. Bueno, vamos a trabajar. El hermano fulano de tal no es humilde. Vamos a trabajar. Pero para poder trabajar esa área hay que ejercitar acá la mente. Voy a trabajar en ello, 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 voy a trabajar en ello. O sea, es aquí. El día que nosotros empezamos a ejercitarnos para caminar como Cristo, muchas cosas cambian en nosotros. Ejercitando, ejercitando, ejercitando. ¿Cómo se aprende uno un idioma? ¿Cómo se aprende uno una alabanza? ¿Cómo se aprende esto? Ejercitándola. Escuchando, ejercitando, escuchando, ejercitando, escuchando, ejercitando. ¿Cómo se aprende? Todo es aquí. Entonces,
necesitamos ejercitar la mente. Vete otra vez a donde dice sentir, ejercitar la mente, número 1. Número 2, froneo, ejercitar la mente, tener un sentimiento u opinión, estar dispuesto mentalmente a aprender, a humillarse, a esto, estar dispuesto mentalmente. Pero el principio de todo es ejercitar la mente, porque si no ejercitas la mente, no vas a estar dispuesto. Porque hay mucha gente que hace las cosas por emoción. Y cuando se hace las cosas por emoción, es un buen arranque. Pero se acaba la gasolina a medio camino. Y ya le cansa. Y ya, no, hermano, es que, como una vez un hermano decía, hermano, póngame a hacer algo, yo quiero servir. Entonces le dijimos, mire, ¿por qué no se encarga de mantener limpio el parqueo y todo eso? Y el hermano ya, pero bien emocionado. Creo que lo hizo un mes. Y al mes le digo, ¿qué pasó, hijo? Dice, no, pastor, el parqueo, póngame algo más. Le digo, pues es que ahí se empieza. Dice, no, dice, es que es, por ahí le dijo a otra persona, es que es bien humillante. Hermano, si acá hacemos el trabajo para el Señor. Estar en el parqueo es un privilegio, estar donde recibir a los hermanos, la alabanza, todo es privilegios. Privilegios que tenemos en Dios para servirle. Si te desarrollas en el área, no sé, del parqueo, pues Dios va a bendecirte y te va a llevar a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel, pero como que se les hizo así medio humillante. Hermano, no hay trabajo humillante. Todo trabajo honrado es digno delante de los hombres y delante de Dios. Entonces seguimos. Estar dispuesto mentalmente, interesarse uno mismo con preocupación u obediencia, hacer caso, cuidado. Entonces esto implica pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Está de acuerdo? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios. Entonces ahí el sentir, estamos trabajando 3 áreas: pensamiento, sentimiento, voluntad, espíritu, alma, cuerpo. ¿Cuántos van entendiendo? Porque es que nosotros somos, el ser humano es una perfección de Dios. Y cuando el ser humano se deja trabajar por Dios, Dios va a trabajar perfectamente en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que entregar el alma. O sea, lo primero es aquí. Por eso es que sentir es ejercitar la mente. Voy a hacer esto. Y no importa hasta dónde llegue, porque mi propósito es llegar hasta acá y no importa lo que tenga que pasar. Entonces, en el proceso, ¿cuántos dijimos que queremos ser humildes? Amén. Entonces, ser humilde, la palabra es bajar, descender. Entonces, para ser humilde, primeramente tenemos que aprender a descender nosotros mismos. 1, descender solo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo hicieron descender o Él? Entonces, acá hay 2 formas. Si tú decides, tú mismo. O te humillan. Pero ya cuando te humillan duele. Ya no es rico. Pero cuando uno ejercita la mente, no. Por eso Jesucristo dijo, o el apóstol Pablo escribe de Jesucristo, haya pues este sentir en vosotros. Entonces seguimos. Siguiente, hijo, por favor. Entonces aquí implica pensamiento, sentimiento, voluntad, todo el ser completo. Amén. Seguimos. Entonces de repente Jesús se para y escribe o dice y declara, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
El único que puede hacer descansar el alma del ser humano se llama Jesucristo, a través de su palabra, a través de su sacrificio y a través de su Espíritu Santo. Nadie más puede llevar el reposo del alma en esta tierra más que el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuánto me entendieron? Podemos orar para que haya paz en un vaso, podamos orar para que Dios derrame de su paz, pero la paz viene de Él. Nadie de los que estamos aquí podemos ofrecer paz a alguien, porque la paz viene de Dios. O tienes la paz de Dios o tienes la paz del mundo. La paz del mundo se recibe cuando estás bien económicamente, cuando estás bien en tu salud, cuando tienes quizá ropa, cuando estás tranquilo, rico, tu alma dice, aleluya, qué rico. Pero media vez se te quita eso, la paz se va. Pero la paz de Dios, aún en medio de escasez, en medio de dolencias, en medio de enfermedad, en medio de persecución, la paz de Dios permanece para siempre en aquel que ya lo recibió. Entonces, por eso Jesús dice, ¿hay alguno que esté cargado? ¿Hay alguno que esté trabajado hablando almáticamente de su alma? Porque, ¿a cuántos trabajamos hoy? Y usted se cansó. Bueno, hoy no se cansó mucho porque no había tanto calor, pero los días de verano, hermano, uno no se cansa mucho de trabajar, se cansa uno de la presión, de la temperatura, de la humedad, de tanto que transpira uno, se cansa uno. Pero, ¿cómo se quita el cansancio? Usted llega a la casa, ¿no? Ni cena, le dice, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y como mañana va a amanecer, dicen que a 45, entonces usted se para, dice, aleluya, 8 horas de sueño bien dormido, usted se levanta listo para el otro día. Pero el cansancio del alma no se levanta aunque duerma 20 horas al día. ¿Sí me entiende? No se levanta sano. Hay algo aquí que solo, por eso es que él dijo, hay alguno que esté trabajado y cansado de su alma. Venga a mí y yo lo haré descansar. Entonces hace una invitación, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. La invitación es llevar yugo. Pero luego extiende más la invitación y dice, y aprended de mí. Entonces acá la palabra aprender, él hace la invitación a que tenemos que aprender de él. ¿Está de acuerdo? Y es una palabra o una invitación muy, muy corta. ¿Qué dijo él que tenemos que aprender? ¿Verdad que no dijo otra cosa? 2 cosas: mansos y humildes. Y aquí está el reto para nosotros. ¿Cuántos creen que se escribe fácil? ¿Sí? ¿Cuántos creen que se escribe fácil? ¿Sí? Y que se lee fácil. ¿Cuál es el reto? Aprenderlo. Él dijo, aprendan de mí. No dijo aprendan a predicar, no dijo aprendan a echar fuera de demonios, no dijo aprendan esto, no dijo aprendan lo otro. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Pero él ni siquiera dijo, mira, aprendan a orar, aprendan de mí. Y lo que pueden aprender ustedes de mí, todos los que somos cristianos, a ser mansos y humildes de corazón. Otra vez, en la mente. No es el corazón que bombea, es el alma, la mente. Haya pues este sentir, aprendan de mí, acá, en el alma. Ejerciten su mente para poder aprender a ser mansos y humildes, y agrega de corazón, de alma, del nefesh del ser humano, del alma. Y mire el resultado de poder aprender. ¿Cuántos creen que todos podemos aprender a ser mansos y humildes? Sí, quizá uno diga, hermano, eso ya lo aprendí. Pues bendito Dios que ya lo tiene. Pero nosotros acá vamos a aprender. ¿Amén?
a ser mansos y humildes de corazón. Y el resultado de aprender de Jesús a ser mansos y humildes, dos áreas, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces nuestras almas no tienen descanso aunque tengamos al Señor, porque no hemos aprendido esto. A ver si me va siguiendo. Pastor, pero la paz de Dios está. Pastor, está también. Pero si no aprendemos estas dos áreas, nuestra alma siempre va a querer ir por encima de las demás, por encima de esto, querer lo otro. Entonces el secreto de Jesús fue ese. ¿Cuántos me entienden? Entonces tenemos que aprender. Y luego el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Dígale que está a su lado, la carga del Evangelio de Jesús es ligera. ¿Se acuerda que Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo o si alguien quiere seguirme, dice, tome su cruz cada día, venga, sígame? Entonces, mucha gente dice, ay hermano, es que la cruz que traigo, no. ¿Le cree al que le dice que la cruz que trae es pesada o le cree a Jesús que dijo que es ligera? Ayúdeme. ¿Pero cómo la siente usted? Ya no es un 4x4 la cruz, ¿verdad? Es como un 8x8 tratado y largo, ahí la llevamos. Pero Jesús dijo, mi carga, dice, ligera. Entonces, Él no te va, ligero, lo que te va a poner es ligero. El secreto, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está el secreto? Aprender mansedumbre y humildad. Sin esos dos elementos tan fáciles de leer, no podemos, vamos a estar luchando internamente. Entonces vamos a ver lo que Jesús nos enseña en lo que Él tuvo que hacer y descender. Hay otras versiones, ponme la siguiente, hijo, por favor. Les puse otras versiones, vamos a leer primero. ¿Qué es aprender? La palabra aprender dice, de cualquier manera, saber, estudiar, aprender, imitar. ¿Qué hizo Pablo? Aprendió de Jesús. Y cuando aprendió de Jesús dijo, imítenme a mí. La palabra manso quiere decir, usado en ciertas partes, gentil, es decir, humilde, manso. La palabra humilde es la palabra tapeinos, de derivación incierta, deprimido, es decir, figurativamente humillado en circunstancias o disposición. Hay circunstancias que te van a humillar, pero hay disposiciones tuyas que te vas a humillar tú solo. Entonces sigue diciendo, humilde, condición, humilde. Entonces Jesús dijo, aprendan a ser mansos y a ser humildes, pero apréndanlo de mí. Que cuando me injuriaban y cuando hablaban de mí, ¿qué hizo Jesús? Pues es el ejemplo que tenemos que seguir. Siguiente, hijo, por favor. Entonces, hay otras versiones que pusimos ahí. Nueva Biblia de los Hispanos dice, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Voluntad, pensamiento. Versión moderna, cuando usted lee su Biblia ahí, versión moderna, dentro de nosotros este ánimo que estaba también en Cristo. Deseo. Él mismo se animaba, yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar, voy a hacer esto. O sea, sentir, disposición, ánimo. Podríamos decir que es una meta, un propósito, una visión. Si empezamos el año, este sentir lo voy a tener todo el año, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a llegar terminando este año, voy a poder decir, estoy imitando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de su sacrificio.
sea, quiere imitar a Pablo, va a imitar a Jesucristo, porque Pablo llegó a ese nivel de imitar a Jesucristo y tal manera que escribió. Quiere imitar es que nada más podemos imitar a Cristo. No podemos imitar a nadie más, a Cristo. Entonces seguimos. Siguiente, hijo, por favor. Siguiente, dale clic. Y vea esto que no viene de Pablo solamente. Dios se lo transmite a Jesús. Jesús se lo transmite a Pablo. Pablo se lo transmite a los filipenses y a nosotros. ¿Cuál? Haya pues este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Siendo aún Dios, no se aferró a eso, no escatimó. Entonces, Dios se lo da a Jesús, se lo da a Pablo, Pablo a los filipenses y se lo transmite para nosotros. O sea, es algo que tenemos que aprender. Amén. Entonces seguimos. Ahora veamos por partes. Siguiente, hijo, por favor. Esto no fue para cualquiera, fue para escogidos solamente, y entre esos estamos usted y yo. Es decir, que de lo que recibió Jesús más adelante nos hace partícipe a nosotros mismos, pero siempre y cuando nosotros tenemos que llegar a un nivel. Estaba trabajando un tema, hoy precisamente estaba trabajando un tema acerca de los enemigos de los santos. Dice el Señor en su palabra que nosotros ya fuimos santificados. Dice el Señor en su palabra que su sangre perdonó nuestros pecados, su sacrificio nos ha santificado, ya somos santos. Lo entendamos o no lo entendamos, ya somos santos. Lo creamos o no lo creamos, ya somos santos. Lo querramos recibir o no lo querramos recibir, no podemos cambiar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Está de acuerdo? Nos santificó. Pero tenemos enemigos que van a tratar de obstruir, van a tratar de impedir que nosotros nos mantengamos en esa santidad. Va a haber enemigos. Y la gran mayoría de enemigos no viene de fuera. Caminan con nosotros. Entonces tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que nosotros estamos metidos ya. Como alguien a veces cuando se habla de guerra espiritual o algo y dice, hermano, es que, y si yo estoy tranquilito, pues aunque estés tranquilito, estás metido ya. Te guste o no te guste, te va a atacar, eres parte de este pueblo santo del Señor y te va a tocar. Imagínense que vaya a la guerra y usted diga, no, hermano, yo voy a la guerra, pero yo no voy a levantar las armas ni nada. Te van a dar de todos modos. ¿Está de acuerdo? Un balazo por ahí que salga al aire y te cae en la cabeza. Y eso que tú no levantabas las armas. Entonces, no, mejor empuñarlas. Pero empuñarlas en el ambiente espiritual. Entonces, seguimos. Mire esto, ahí, tranquilo, hijo, ahí. Veamos algunos versos. Mire lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vea un enorme peso de gloria ¿para quién? Para nosotros. O sea, nosotros estamos en camino a ese proceso. Vea lo que dice la palabra del Señor. Déjenme borrar acá. ¿Alguien tiene su Biblia abierta ahí? Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Donde dice Pablo, a los que escogió, a los que predestinó, a estos también escogió, a estos esto, a estos lo otro, a estos lo otro. Y el último paso dice, a estos también glorificó.
Entonces viene un proceso de glorificación para el cuerpo de Cristo, porque la cabeza ya fue glorificada. Entonces estamos trabajando un proceso para nuestra glorificación. ¿A alguien lo encontró? Romanos 8, 28, 29, por ahí empieza ya. No me diga que no trae Romanos. Aquí está ya, mire, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alto ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta tener la imagen de su Hijo. Ahora, levante su hermoso rostro. Si el apóstol Pablo escribe por revelación que nuestro destino final como vasos es llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, quiere decir que tenemos que aprender de Él. Quiere decir que tenemos que tener el mismo sentir que dice Pablo en Filipenses, todos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. No aferrarse a nada, no aferrarse a posición económica, posición social, no aferrarse, solo aferrarse a Él y tratar de aprender de Él. ¿Por qué? Porque el propósito y el diseño de Dios es que todos los que fuimos llamados y escogidos, así como dice, porque a los de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe lo que significa que usted ya fue predestinado? ¿Para qué fue predestinado? Ya estás aquí. Ya estamos metidos en este barco. Entonces, la predestinación, ser a la imagen del Hijo. Y luego viene Pablo y dice que la imagen del Hijo es la misma imagen invisible del Padre. Es la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, imagínense, hermano, si llegamos a tener la imagen del Hijo, tenemos la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios desde un principio, hacer al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, hasta aquí se está descubriendo esto. Pero el hecho de leerlo y no tener el sentir que tuvo Cristo, pues lo vamos a seguir leyendo. Pero no va a haber efectos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tiene que haber? El sentir que hubo en Cristo. La disposición que hubo en Cristo. La actitud que hubo en Cristo. Tomarla cada uno de nosotros. Y tomándola, ahora sí vamos a hacer cambios. Pero leerla y no tener la actitud, no vamos a llegar ni a Jayalía. Leyéndola sin tomar la actitud, solo sabes Biblia. O solo sabemos Biblia. Pero tener el sentir, tener la actitud, tener el sentimiento, eso sí nos va a motivar. ¿Me va siguiendo, verdad? Entonces tenemos que entender esto. Entonces dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ponme el 30, hijo, por favor. Y a los que predestinó, ¿a quiénes predestinó? A nosotros. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, seguimos estando ahí, a esos también justificó. Y a los que justificó, pero le pregunto, ¿ya está glorificado? La meta es glorificación. Que usted de repente, esta puerta no va a hacer falta porque la va a atravesar, ya está glorificado. Y estando los discípulos encerrados en el aposento alto, dice la palabra del Señor que de repente Jesús entró sin abrir puertas. Pasa a vosotros. Tomás, hermano, dice, Dios mío. Y entonces como Tomás decía, no, es que no, tiene que ser un fantasma, no. Y le dice, Tomásito, hijo, ven por favor, mete tu mano.
mete tu mano en mi costado, porque tú dijiste, si yo no lo veo y yo cuando lo vea le voy a decir, tengo que tocar tus heridas, tengo que meter mi mano en tu costado, ¿solo así cree? Cree, pero a partir de hoy sé creyente, no incrédulo. Esto es lo precioso, nos falta la etapa de glorificación. Pero el apóstol Pablo lo escribe, es que este es un proceso. Nadie lo va a impedir. Pero tenemos que tener actitudes. Porque imagínense, hermano, aquel que, no, hermano, yo aquí ni cambio ni nada, ¿y lo van a glorificar? No. Ya te santificaron. Toma la actitud. Siguiente. Ponme el verso 31 a ver qué. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Creen que podemos? Actitud, 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 actitud. Pastor, ¿cuándo la tomamos? Tomémoslo ya. Regrésame al PowerPoint. Ok, faltan 5 minutos. Siguiente, hijo. Veamos ahora los descensos de Jesús, su repercusión con Pablo y su implicación para la iglesia actual o nosotros. O sea, todo lo que él hizo para descender. Ya lo leímos en Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Vamos a ponerle aquí Filipenses 2, 5 al 9. ¿Ok? Siguiente. Primeramente, número 1, era Dios. Número 2, tomó la forma de Dios. Tenía forma de Dios. Número 3, se hizo siervo. Número 4, se hizo hombre. Número 5, llegó a la muerte, fue maldecido, bajó a las profundidades del Hades, llegó hasta el lago de fuego. Mire todos los descensos. ¿Se acuerdan que yo le puse aquí? Cielo, tierra, vientre de María, aparece, camina en esta tierra, va a la cruz del Calvario, desciende a las profundidades de la tierra, pero de ahí emerge otra vez. Es que por eso dijo, aprendan, porque su mansedumbre, su humillación, los va a llevar allá. No hay otra forma. Entonces, mire, Dios, forma de siervo, forma de hombre, llegó a la muerte, maldición sobre él, bajó a las profundidades del lago, del Hades, llegó hasta el lago de fuego. Todo eso fue un proceso. El Dios que hizo los cielos, la tierra, todo lo que existe, tuvo que humillarse. Para usted y para mí. Si Él no hace esto, nosotros no existiríamos. Por eso yo siempre le digo, ¿cree usted que vale para Dios? Vale para Dios. ¿Cree usted que, hermano, en medio de este problema siento que Dios ya no está conmigo? No piense tonteras. Si sin conocernos dijo voy a bajar por ellos. Si sin conocernos dijo esto es lo precioso. Soy Dios, pero tengo que transformar mi ser para poder llegar a ellos. Pues nosotros somos valiosos en esta tierra, hermano. Aunque dice Isaías que el hombre, el ser humano, dice como hormigas, dice un verso, y como polvo dice que nos ve. Imagínense como una hormiga, hermano. Es insignificante, pero para lo que hizo Dios con nosotros somos valiosos. Imagínense, nos parecemos hormigas, pero ¿cómo nos creemos, verdad? Ese es el problema. Siguiente, hijo, por favor. Entonces vamos a... Quiero educarme en el tiempo este año. Es un propósito igual. Entonces vamos a ver. Era Dios,
sea, no, vamos a partir de la primicia. Jesús, ya se acabó el tiempo. ¿Me regalas 2 minutos nada más para hablar esto? 2 minutos, le cuento. Que voy a respetar el tiempo también. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces imagínense ustedes, aquí entramos al tema los descensos. Dios, su máxima expresión o nivel. Este es el primer estado y no se ha manifestado ningún descenso aún. De aquí es donde iniciamos, vea esta cita. En el principio ya era el verbo, Biblia Reina Valera 1865, en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Entonces, hay un inicio. El Dios eterno, el incomparable, el invisible, el que nadie puede ver, el creador de todo, el inicio de todo lo que existe, es Dios. Pero tenía que descender. Entonces por eso Filipenses dice, Él tomó una actitud. Ahora, vamos a, ponle hasta aquí, hijo. Ahí en el medio de la foto ponle hasta aquí. Ahora, solo escúcheme esto. ¿Era necesario que Él descendiera? Y quizá la respuesta es, pues sí. Y quizá la respuesta sea no. ¿Ok? ¿Quién? En este caso, siendo Dios quien es, dejar todo su trono de gloria, dejar todo lo que Él creó, tomar forma de hombre y venir a entregar su vida, dejarse abofetear, dejarse golpear, dejarse poner una corona de espinas, dejarse que le hicieran todo al creador del universo, solo por usted y por mí. ¿No se siente usted calidad? Ah, amén. Del cielo, así es. Pero vamos a ponerlo del cielo al vientre, del vientre al pesebre, del pesebre al Calvario, del Calvario. No, primero descendió. Si no desciende, no viene para acá. Calvario es la cruz. Pero Él descendió. Descendió y de descender ya glorificado, subió, así, subió. Después de que lo glorificaron, bajó otra vez y a nosotros. Mire todo lo que hizo por nosotros. Por eso cuando uno se sienta y lee esto, hermano, yo me siento bendecido. Bueno, ¿qué bendecido? Archi, mega, tetra, ultra bendecido. ¿Por qué? Porque sé que me ama. Yo no sé si usted siente su amor, pero a mí me ama. Como ya ponle